Y es acerca del sellamiento, porque nosotros en esta mañana hablamos del sellamiento. Así que voy a concentrarme al tema del sellamiento, para que se entienda bien, quede bien claro, y tener bien en claro que hay dos tipos de sellamiento, o mejor dicho, el cristiano tiene dos sellamientos. Entonces vamos a hablar primero, como corresponde, al primer sellamiento. ¿Cuándo es sellada la persona? Muchos dicen que, bueno, cuando la persona se bautiza o es bautizado, la persona es sellada. No necesariamente. Eso lo vamos a ver ahora. Y los invito entonces a abrir la Biblia. Vamos a leer allí en Efesios. Capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y dice así: en él también vosotros, y escuche bien lo que dice, y el orden, como está escrito este versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Les quedó claro eso? Fíjese que aquí hay un orden. La persona, para ser sellada por el Espíritu Santo, primero, ¿qué hace? Oye la palabra de verdad, oye la palabra del Evangelio, el Evangelio de vuestra salvación. Escucha la palabra de Dios primero. Después que escucha la palabra de Dios, cree en lo que escuchó, cree en la palabra de Dios. Y cuando eso sucede en el corazón de la persona, el corazón me estoy refiriendo a la mente de la persona, es cuando el Espíritu Santo lo sella, como dice aquí, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿qué tiene que suceder para que la persona sea sellada? Escuchar la palabra de Dios. Y no solo escucharla, creer en lo que allí dice. Entonces, cuando escucha y cree, es sellado por el Espíritu Santo. Ahora, el punto del bautismo es consecuencia de haber escuchado, de haber creído. Pero la persona puede bautizarse después de haber sido sellada por el Espíritu Santo. Porque el bautismo en realidad es un testimonio público de haber escuchado la palabra de Dios, de haber creído y de haber decidido comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces da testimonio público ante la iglesia y ante Dios. Ante Dios sobre todo. Pero ¿cuándo sucede eso? En el momento que se den las condiciones. Imagínense, vamos a poner un caso. Eso? En el momento que se den las condiciones. ¿Quién está hablando ahí? Imagínense, vamos a poner un caso. Está bien. Vamos a seguir. Imagínense lo siguiente. Yo quiero aclarar esto para que ustedes entiendan bien. Vamos a suponer que una persona escuchó de la palabra de Dios y creyó. Pero como no es bautizada, muchos creen que todavía no recibió el sello del Espíritu Santo.
digamos que la persona se quiere bautizar el sábado que viene, va al pastor y le dice, el sábado que viene me quiero bautizar. Entonces, supuestamente el sábado que viene va a recibir el sello del Espíritu Santo. Resulta que el sábado que viene sucedió algo, que la iglesia estaba cerrada, no se pudo realizar. Entonces, como que se va a postergar la persona a recibir el sello del Espíritu Santo porque no se pudo bautizar, porque algo pasó en la iglesia. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver el bautismo con el sello del Espíritu Santo? El Espíritu Santo sella a la persona desde el mismo momento que la persona escuchó y creyó en la palabra de Dios. La sella. No se da cuenta la persona. El bautismo surge después. Hay muchas personas que se bautizan, pero no se están bautizando porque han escuchado y han creído. Se bautizan para quedar bien en la iglesia o con alguna persona. Pero eso es como bañarse porque después se sale de la iglesia. Así que están las dos condiciones. El bautismo no es indicativo de que la persona es sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella a la persona cuando la persona recibe de la palabra de Dios y cree y decide en su corazón comenzar una vida nueva. Y el Espíritu Santo la sella allí. El bautismo es algo que se expresa luego como consecuencia. Porque para pertenecer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hay que bautizarse. El mismo Cristo lo ha ordenado. Por lo tanto, es un paso más que la persona va a dar. Cuando es genuino el bautismo. Porque hay bautismos que no son genuinos y como uno no sabe distinguir cuál es genuino y cuál no, para nosotros es un bautismo más. El punto es que el Espíritu Santo sí sabe cuál es genuino y cuál no. Dios sí lo sabe. ¿Ve? Así que el primer sello que recibe el cristiano es cuando escucha la palabra de Dios y cree en el Evangelio de salvación. Entonces el Espíritu Santo lo sella. Efesios 4:30 dice allí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ahora, tengan en cuenta esto, que la persona es sellada al principio de la vida cristiana. Apenas la persona escuchó la palabra de Dios y creyó, el Espíritu Santo la sella para salvación. ¿Qué va a suceder después, en el futuro, con esa persona? No lo sabemos. No lo sabemos. Y vamos a poner ejemplo después. Así que el cambio de vida del creyente se produce en forma ordenada. Primero es oír de la palabra de Dios, luego creer y después viene el sellamiento. Cuando la persona es ya bautizada, es una consecuencia a posterior. El Espíritu Santo de la promesa es quien pone una marca duradera en la persona, es quien sella o identifica de que ese ser humano, hombre o mujer, pertenece a Cristo. Una señal que nosotros no vemos, pero el cielo sí la ve. Entonces, el Espíritu Santo es quien guía, es el que va a dirigir y el que guarda al creyente hasta el día de la redención final. Sin embargo, ese creyente, esa persona, tiene que confrontar una guerra espiritual constante durante toda su vida. Y a veces la persona se deja vencer y se retira de las filas del Señor. Así que por eso es necesario otro sellamiento al final. ¿Les va quedando claro? O sea, hay un sellamiento cuando la persona decide
comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, el Espíritu Santo se encarga. Y el Espíritu Santo va a guiar y va a guardar a esa persona, va a trabajar mediante sus ángeles para que la persona se mantenga en el camino del Señor, en su palabra, en sus promesas, en sus mandamientos. Pero el ser humano a veces tiene crisis de fe y entonces abandona. Y entonces ya no pertenece más a Dios. Dios lo seguirá buscando, lo seguirá llamando, algunos regresan y otros se quedan. O sea, hay todo un proceso. Hay otro detalle más, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando nosotros oímos de la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios y somos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que ahora somos hijos de Dios. Eso lo dice Romanos 8:16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, también dice algo similar. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga en gloria, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Así que el sello del Espíritu Santo se coloca sobre todo hombre y mujer que decide en su corazón seguir a Cristo. Y el Espíritu Santo nos asegura que las promesas de Dios son ciertas y son verdaderas. El Espíritu Santo sigue trabajando en nuestro corazón porque Él nos guía a la verdad. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando la persona decide por Cristo, allí recibe entonces el primer sello. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo lo conoce el Señor cuáles son suyos? Porque han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Así que el sello no se recibe en ocasión del bautismo. El sello del Espíritu Santo puede haberlo recibido la persona antes, incluso después del bautismo. Porque hay muchas personas que por presión social o por quedar bien se bautizan, pero en realidad no están convertidos. Pero algunos se convierten después. Entonces van a ser sellados después de haberse bautizado. Quiero dejar claro en esto, que no en el momento de que la persona es bautizada, ahí está recibiendo el sello del Espíritu Santo, no es así. Lo puede recibir antes, lo puede recibir después y también lo puede recibir cuando se sea bautizado. Puede ser también que allí mismo se haya convertido, pero a veces no es así. A veces se bautizan personas que no están convertidas. Aquí dice otra cosa en Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Aquí está haciendo alusión al bautismo, pero como le dije al principio, el bautismo es consecuencia de haber recibido ya al Espíritu Santo, de haber escuchado la palabra de Dios, haber creído y el Espíritu Santo lo sella. Y entonces, como es orden de Cristo Jesús
que para pertenecer al cuerpo de Cristo hay que bautizarse, la persona accede a bautizarse. Pero el sello lo pudo haber recibido mucho antes. Ahora vamos a hablar del segundo sellamiento. Si ya les quedó claro el primero, vamos a hablar del segundo sellamiento. El segundo sellamiento lo encontramos en el versículo, en el pasaje bíblico que yo hoy les mencioné varias veces, que está en Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo aquí. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo del 1 al 5. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y a partir del versículo 5 en adelante comienza a mencionar todas las tribus. Judá, 12,000 sellados, Rubén, 12,000 sellados, Gad, 12,000 sellados, etc. Aquí hay un número, 144,000. Ahora, este sellamiento está indicando aquí el sellamiento de los vivos. ¿Qué pasó con los muertos? Habíamos hablado hoy que el sellamiento, en realidad, el segundo sellamiento, comenzó en 1844 porque la profecía de Daniel 8:14, que dice: después de las 2.300 tardes y mañanas, que tardes y mañanas definen a un día, o sea, son 2.300 días, pero en la Biblia un día profético es un año para nosotros, así que en realidad son 2.300 años, y esos 2.300, la profecía la más larga de la Biblia, se terminó de cumplir en el año 1844. Y entonces allí comenzó la purificación del santuario. ¿Y qué es la purificación del santuario? Es que a Cristo se le dio el reino de este mundo. Y el Señor Jesús, eso lo dice, vamos a leer si quieren, vamos un momentico a el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14, para que nos quede más claro. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Qué pasó aquí? Que a Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, se le dio dominio, gloria y reino. Y un reino que nunca pasará, porque los reinos que se mencionan en Daniel, que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos son reinos que han pasado, fueron destruidos por otros. Pero el reino de Cristo es por toda la eternidad. Es un reino que nunca pasará. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo con el juicio investigador? Tomando la decisión, ¿quién, qué persona, qué hombre, qué mujer, niño, adulto, anciano, va a ser parte de su reino que le ha sido otorgado aquí? Entonces, él analiza los libros, los registros celestiales de cada ser humano, y le coloca el sello de salvación eterna. Es el segundo sello.
Ahora, ¿qué pasa con los vivos? Es la misma historia, pero con una pequeña diferencia. Los libros de las personas que están muertas, las que han fallecido, es un libro cerrado, desde que nació hasta que murió. Pero el libro de las personas vivas es un libro que está abierto. La parte izquierda para mí, que viene siendo la parte derecha del libro para ustedes, ya está escrito. Pero la otra parte, la parte derecha para mí y la izquierda para ustedes, todavía falta escribirse. Porque cada día el ángel toma nota de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, todos los días. Y se va llenando los registros celestiales. Todos los pecados que nosotros cometemos, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, todo es registrado aquí. Y si nos arrepentimos, si fuimos en oración al Señor y pedimos el perdón, todo eso está registrado aquí. Por eso nosotros, como decía la hermana esta mañana, tenemos que orar. Y en esa oración debemos confesar a Dios nuestros pecados, para que en ese registro de los cielos aparezcan, sí, van a aparecer todos nuestros pecados, pero van a aparecer que fueron confesados. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y lo hemos confesado, va a aparecer la palabra perdonado por Cristo Jesús, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Ve? Hay una diferencia grande. Entonces, el Señor va a analizar ese libro, pero en el caso de los vivos, va a analizar la parte que está escrita, la otra no la puede analizar porque la persona está viviendo. Cuando llegue el sellamiento para los vivos, el juicio investigador para los vivos, que va a ser pronto, nosotros, si estamos vivos, vamos a ser juzgados y no nos vamos a dar cuenta. A lo mejor estamos trabajando, a lo mejor vamos de camino, o estamos durmiendo, o estamos mirando alguna noticia o leyendo la Biblia, estudiando. No sabemos, pero en ese momento Dios pidió nuestro nombre. Y Él va a hacer un análisis exhaustivo de la parte escrita. Y entonces, si Él decide que nosotros tenemos los méritos mínimos suficientes para vivir en el reino de Él, en el reino de los cielos, Él nos pone el sello del Dios vivo. Y nosotros seguimos viviendo y estamos sellados y no sabemos que vamos a estar sellados. Y como muchos van a seguir viviendo y no se van a dar cuenta que fueron rechazados por el cielo. Eso se va a saber después. Así que nuestro trabajo es mantener en buenas condiciones nuestro nombre escrito en el libro de la vida, haciendo la voluntad de Dios en todo, en lo que nosotros hacemos, pensemos, hablemos. Todo tiene que ser para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Si nos equivocamos, porque somos pecadores, abogados tenemos para con el Padre, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo, el justo. Entonces vamos a Él. Así que, ¿y en qué consiste este segundo sello? Este segundo sello es una marca o es un sello, es la fijación o el asentamiento de la verdad. Es algo que ningún ser humano puede ver, pero sí los ángeles pueden ver. Que nosotros estamos convencidos, estamos bien firmes en la verdad. Y como Pilatos le preguntó a Jesús, cuando Jesús le dijo que él vino a predicar la verdad, y él le dijo, ¿y qué es la verdad? Pero si nosotros estudiamos la Biblia, la verdad es Dios, el Padre. La verdad es Cristo Jesús, porque Él dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el Espíritu Santo, porque dice, cuando yo les envíe el otro consolador, el Espíritu de verdad. Así que Dios es verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es la verdad, porque en Juan 17:17 él dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la ley de Dios es la verdad. Entonces, ¿qué es el segundo sello? Es un asentamiento en la verdad. Es estar un convencimiento total en la verdad. Algo que ya el ser humano no se va a arrepentir. Ya ha decidido que Cristo es la verdad, que su palabra es verdad, que la ley es verdad. Y entonces él va a seguir avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces la ley se transforma como en el sello, porque cuando nosotros guardamos la ley de Dios, estamos guardando todo lo que viene de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué se hace énfasis en la ley? Porque en la ley existe el cuarto mandamiento, que es el único mandamiento que nos indica las características de un sello. Si el cuarto mandamiento no existiera, nosotros no sabríamos quién hizo esa ley. Pero como existe el cuarto mandamiento, nosotros en el cuarto mandamiento leemos que porque Dios comienza que acuérdate el sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás todas tus obras, y luego dice, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, Él reposó, bendijo el día y los santificó. 3 cosas que hizo con ese día que no lo hizo con ninguna otra cosa. No hizo nada santo en la creación. Lo único que santificó fueron las 24 horas del séptimo día. Es lo único que hizo santo. El único día que bendijo fue el sábado. Y yo no entiendo estos cristianos como dicen que, bueno, que Cristo quitó el sábado, transgredió el sábado y entonces ahora el día de guardar es otro, el domingo. Dios va a tomarse tremendo trabajo en crear un día, en ponerlo ya desde la creación como santo para después mandarlo a que lo pisoteen. Eso, así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios en absoluto. Por lo tanto, allí está el sello de Dios. Si ustedes leen Isaías 8:16. A ver, alguien que lo lea con voz audible, yo lo repito. Isaías 8:16. ¿Qué dice Isaías 8:16? Ahí está. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. La ley es un sello. Y dentro de la ley está el cuarto mandamiento. Ahora, ¿quiénes van a recibir el sello del Dios vivo? De las personas que están vivas. Apocalipsis 7 nos dice, en el versículo 4, nos dice que Juan escuchó el número de los sellados. ¿Y qué número escuchó? 144,000. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque este numerito ha traído tanta división, incluso dentro de la iglesia adventista. Porque muchos dicen que ese número es literal. Cuando decimos que el número es literal, estamos diciendo que se puede contar 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 144,000, y esas son las personas que van a ser selladas en el tiempo del fin. ¿Ustedes creen que Dios va a sellar nada más que exactamente 144,000?
El número es simbólico. Pero mire que hay predicadores adventistas que dicen que el número es literal. Y cuando yo digo que es simbólico, significa que es metafórico, es algo que no es real. La cantidad puede ser una cantidad muy grande. De hecho, es mucho más grande porque en el versículo 9 del capítulo 7, Juan en la visión dice que vio una multitud que no se podía contar. Y esa multitud era de todo pueblo, nación, lengua y de toda tribu. Entonces, muchos dicen, no, pero es que ese es otro grupo. Es otro grupo ese. Los 144 es un grupo y la gran multitud del mismo capítulo 7, versículo 9, es otro grupo. Y no se dan cuenta en la tremenda contradicción que entran. Dios tiene que sellar al hombre y a la mujer para salvación eterna. Y yo les pregunto a esas personas, a los 144,000 los sella. ¿Y qué pasó con la gran multitud? Porque del versículo 9 al 17, del mismo capítulo 7 de Apocalipsis, en ningún momento dice que la gran multitud es sellada. ¿Y cómo se salvaron entonces esta gente si no fueron selladas? ¿Se dan cuenta de la contradicción en que se entra? Entonces, los 144,000 es un número simbólico que representa o que es lo mismo que la gran multitud. Es decir, hay un grupo de sellados vivos en el tiempo del fin, la última generación, que tiene dos nombres, o 144,000 o la gran multitud. Cualquiera de los dos nombres es para referirse a un mismo grupo de personas. Entonces nos encontramos en la actualidad con denominaciones cristianas. Algunas no les interesa saber ni conocer ni para qué sirven los 144,000. No saben qué es. No les interesa. No estudia esa parte. Hay otra denominación que yo no sé si son cristianos o no, pero ellos dicen que los 144 son ellos. Salen de ellos. Incluso dicen que se murieron algunos. Ya están muertos. No sé cómo ellos se las ingenian para ir contando y después, una vez que termine el número 144,000 exacto, ya no sellan más a otras personas. Hay personas infiltradas dentro de la iglesia adventista que ellos se creen los adventistas superiores que los adventistas comunes o nominales, como ellos nos mencionan a nosotros. Y escuche bien, estos adventistas están infiltrados en forma secreta. Y ya con ese palabrita secreta, sabemos que no vienen de Dios. ¿De dónde van a venir? ¿Quién actúa en secreto? Es el enemigo. Y ellos sostienen en su teoría, en su doctrina, que los 144 son ellos y que son exactamente 144,000. Y engañan a los hermanos de iglesia. Espero que aquí no haya ningún infiltrado de eso. Ellos se llaman así, adventistas del séptimo día davidianos. Son los de la vara del pastor. Cuidado con eso. Una doctrina totalmente contrarias a la Biblia y que nubla al ministerio de Cristo Jesús. Y muchas personas caen en esa trampa. No son los de la hermana Elena. Son los principales escritos que están por sobre los escritos de Elena de White y por sobre la Biblia misma, son la de su profeta Víctor Jutef.
Ese movimiento nació en el 1930 y ellos son tan descarados, no tienen templo, pero se infiltran en nuestros templos. Ellos vienen a los sábados a la iglesia y las mujeres es fácil de distinguirlas, pero los hombres no es tan fácil. ¿El nombre de quién? Adventista del séptimo día, davidianos. Y el profeta de ellos es Víctor Jutef. El movimiento comenzó en el año 1930. Bueno, las mujeres se cubren la cabeza. Se ponen, en algunas se ponen un velo, otras se ponen un sombrero o un gorro. Porque a pesar de que Pablo dice que el cabello de la dama, que es largo, ya le sirve como velo, ellos no le hacen caso a lo que dice Pablo. Le hacen caso a lo que dice el profeta de ellos. Así que yo me he encontrado así, cara a cara, con dos de ellos. Con dos de ellas, mejor dicho, dos mujeres. Y que iban a la iglesia. Así que tienen unas teorías realmente muy, muy malas y una de estas es los 144,000. Ahora, he escuchado pastores adventistas, no voy a decir nombre, que no son de la iglesia oficial adventista, sino tienen su ministerio aparte, en inglés. Y este predicador, que es bien famoso, muchos adventistas lo escuchan, él sostiene que los 144,000 es un grupo así como Cristo eligió a los 12 apóstoles, y con los 12 apóstoles él hizo la iglesia cristiana. Él dice que en el tiempo del fin, en vez de ser 12, son 144,000, que Dios escoge, los sella, y son los que le van a llevar el mensaje a la gran multitud. Entonces, ahí hay dos cosas que no tiene en cuenta este predicador. Una es la que ya dije. ¿Cómo se salvan si el pasaje de Apocalipsis 7 en ningún momento dice, refiriéndome a la gran multitud, que son sellados? ¿Cómo se salvan si no son sellados? Esa es una. La otra contradicción es, ¿qué está diciendo el pasaje del versículo 1 al 3? ¿Qué dice en el versículo 3 específicamente? El quinto ángel le dice a los otros tres, aguanta, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo el ángel aquí? El quinto ángel. Está diciéndole a los que van a soltar los vientos, no los suelten todavía, espera que terminemos de sellar a los 144,000. Pero una vez que se sellaron los 144,000, se sueltan los vientos. ¿Y qué es soltar los vientos? Es primero que caen las 7 plagas postreras, empiezan a caer las plagas postreras. Viene una tribulación en este mundo que jamás, nunca ha habido ni la habrá. ¿Cómo se va a poder predicar el evangelio en esas condiciones? Cuando la iglesia de Dios, el remanente de Dios es perseguido y hay que esconderse en cuevas y en montañas y algunos van a ser encarcelados, otros van a ser muertos. ¿Cómo se puede predicar el evangelio así? ¿Se dan cuenta de las contradicciones? El número 144,000 es un número simbólico. Les voy a dar por lo menos 3 pautas para que a ustedes les quede claro de que el número 144,000 es simbólico. Cuando digo que es simbólico, es un símbolo, pero el número de sellados es mucho más grande. De hecho, el mismo Juan lo dice, porque él primero escucha, pero después él ve, y entre lo que escuchó y lo que vio es diferente, pero se está refiriendo al mismo grupo. Y eso es un recurso
que el libro de Apocalipsis lo utiliza mucho. Por ejemplo, capítulo 1, Apocalipsis. Está Juan y dice que detrás de él escuchó una voz como de trompeta. Allí en los versículos del 10 al 13, por ahí está eso, lo que le estoy hablando ahorita. Él está en visión y dice que escucha detrás de él una voz como de trompeta. Y cuando escuchó, pero cuando él mira, se da vuelta y mira, ¿ve las trompetas sonando? ¿Qué ve? Ve 7 candeleros de oro. Y entre los candeleros de oro ve a uno caminando como el Hijo del Hombre. Se da cuenta que el símbolo de oír y el símbolo de ver son diferentes, pero se está refiriendo a la misma persona, que es Cristo Jesús. Él escuchó la voz de Cristo. Él no la reconoce porque Cristo está en la gloria. Juan no reconoce a Cristo porque después describe todas las características de cómo está la apariencia de Cristo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el capítulo 5 de Apocalipsis, donde se van a abrir los libros de los 7 sellos y el profeta comienza a llorar porque dice que no se encontró a nadie que en el cielo ni en la tierra que pudiera abrir el libro de los 7 sellos. Y viene uno de los ancianos allí y le dice, no llores, porque el león, escuche bien, el león de la tribu de Judá ha vencido y él puede abrir los 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. Pero él dice que cuando se dio la vuelta y vio un león. ¿Qué vio? Vio un cordero. ¿Y quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús. Se da cuenta que cuando escucha un símbolo y cuando ve otro símbolo, pero se está refiriendo al mismo personaje, a Cristo Jesús. Lo mismo pasa en este capítulo 7. Él escuchó el número, pero cuando él miró, versículo 9, vio una gran multitud que nadie podía contar. Es decir, él escuchó un número contable que se puede contar. 144,000 se puede contar. Pero cuando él miró, vio un número incontable. 2 símbolos distintos, pero se está refiriendo a un mismo grupo de sellado, la última generación sellada. Ahora, si eso no le convence, vamos a la Biblia a leer otra partecita. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis y el versículo 14 o 15. A ver, espérese. Apocalipsis 7, versículo 15, sí. Dice allí, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vamos por un momento a suponer que la gran multitud es diferente a los 144,000. Pero este versículo 15 del capítulo 7 está hablando de la gran multitud. Y está diciendo que la gran multitud está delante del trono de Dios y le sirve a Cristo día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. ¿Quedó claro eso? Bueno, ahora vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, de los versículos del 1 al 5, habla exclusivamente y estrictamente de los 144,000. Pero aquí dice, en el versículo 4 de Apocalipsis 14, hablando de los 144,000, dice lo siguiente, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Así que los 144,000
van con el Cordero por donde quiera que va. Si el Cordero está en el templo, allí están los 144,000, ¿verdad? Si está fuera del templo, también. Pero ¿cómo es posible que la gran multitud le sirve noche y día en su templo? Entonces, ¿son dos grupos que le están sirviendo a Cristo? ¿O será que es un solo grupo con dos nombres? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo entendieron? La misma Biblia está diciendo eso. Ahora, Elena G. de White nos aclara también. Pero como hay muchos ahora adventistas extraños que no creen en Elena G. de White, imagínense, la fundadora de la iglesia adventista, no creen en sus escritos que son inspirados, tenemos un problema. Pero yo le acabo de demostrar con la Biblia misma que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. Pero para los que sí creemos en Elena G. de White como inspirada, como profeta de Dios, Elena G. de White nos dice en Primeros Escritos, página 19, 2 líneas nada más, y ahí nos aclara. Dice que ella en visión estaba hablando con Cristo, y entonces cuando íbamos a entrar en el santo templo, ¿cuántos templos hay en el cielo? ¿Hay varios o hay uno solo? Uno solo. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, y escuche bien lo que dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y nosotros exclamamos, aleluya. Así que, ¿quiénes son los que están exclusivamente autorizados por Cristo para entrar en el santo templo? Los 144,000, ¿verdad? Pero ¿y por qué en Apocalipsis 7, versículo 15 nos dice, estos están delante del trono, es decir, la gran multitud, y les sirven día y noche en su templo? Le están sirviendo, la gran multitud le está sirviendo en su templo. Y Cristo en la cita de Elena G. de White dice que únicamente los 144,000 entran en el templo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la gran multitud y los 144,000 es uno y el mismo grupo. El número es simbólico. Mire, hay una regla hermenéutica que dice, si nosotros estamos analizando un punto en un pasaje bíblico, donde el contexto, lo que está antes y después, es simbólico, ese punto que estamos analizando es simbólico. Y si nosotros analizamos todo el contexto, cuando dice, y oí el número de los sellados, 144,000, vamos a ver que todo es simbólico. Los 4 vientos, los 4 ángeles que sostienen los vientos. No le hagas daño a la tierra, al mar, ni a los árboles. ¿Qué es el mar? ¿Qué simboliza el mar? Multitudes de personas, muchedumbres, lenguas, pueblos, naciones. ¿Qué son los vientos? Los vientos es tribulación, conflicto, guerras, confrontaciones, calamidades. No son el aire que sopla. ¿Qué son los árboles? Y será como árbol plantado junto a aguas de reposo. Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, y sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Y después el versículo 3 dice, y será como árbol plantado junto a aguas corrientes, y su hoja no cae, y todo lo que hiciere prosperará. Así que el árbol se está refiriendo a los hijos de Dios. ¿Ve? Entonces, tenemos una cantidad de símbolos. Por lo tanto, el número 144,000 es simbólico también. Ahora, el Señor tiene que sellar. Bueno, hay muchas más cosas que hablar, porque ahí también hay gente que dice pero ahí dice que son de la tribu de Judá, y entonces, si son los 12, son israelitas, no son judíos, y nosotros quedamos fuera. O sea que los 144,000 son judíos con sangre de Abraham en sus venas. ¿Qué dicen ustedes a eso? ¿Eso será verdad? Aquí hay unos versículos interesantes.
Pero se nos va el tiempo, se nos va muy largo el tiempo, donde el Señor nos dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y un descendiente de Abraham, ¿qué es? ¿Judío o israelita? Nosotros somos hebreos, somos judíos, israelitas, espirituales, porque hemos creído en Cristo Jesús. El Israel de Dios no es el que nació en Israel y tiene sangre de Abraham en sus venas. El Israel de Dios es el que cree en Cristo Jesús, el que ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Ese es el verdadero israelita, porque en Romanos dice allí, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío en lo interior. Romanos 9, 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se da cuenta? No por tener sangre de Abraham en sus venas son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dice que no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Cuando nosotros creemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, somos contados como descendientes de Abraham, del linaje escogido, de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, quiero concluir con un ejemplo. ¿Por qué tiene que haber 2 sellamientos? Lo hay en la vida real. ¿Cómo no lo va a haber en las cosas de Dios? A ver, imagínese usted una persona que está entrando a la universidad. Por ejemplo, aquí la hermana a lo mejor ya entró a la universidad o está por entrar, no sé. ¿Sí? Va a entrar a la universidad. Ella va y se enrola y va a estudiar medicina. La universidad, ¿de verdad va a estudiar medicina? La universidad le va a extender un carnet o un certificado, algo que va a decir que ella es estudiante de esa universidad. Y entonces ella puede entrar al campus tranquilamente. Si le piden identificación, va a mostrar su identificación de que es estudiante de medicina. Ahí es cuando recibe el sello del Espíritu Santo, haciendo la comparación. Pero ahora a ella le toca, como a muchos estudiantes, toda una carrera para estudiar. Y yo mencioné medicina porque es la carrera más larga. Son muchos años de estudio, después tiene que hacer residencia, después tiene que hacer la especialidad. Son muchos años. Pero les voy a decir una cosa, hay muchos que abandonan por la mitad del camino, se dan cuenta que la medicina no es para ellos y dejan, abandonan. Así pasa en la vida cristiana. Comienzan entusiasmados a vivir en una vida religiosa, una vida con Cristo, y después se desaniman, tuvieron una crisis, algún problema, alguien no los saludó y ya empezó a hablar mal de los hermanos porque ahí esta gente está fría, esta gente no me saluda, y dejó de venir a la iglesia y se comenzó a enfriar y ya después se olvidó. Así pasa también en la vida espiritual. Pero ¿qué pasa al final? Si la persona se mantuvo fiel en su carrera, estudiando, aunque de pronto tuvo que perder un año porque se casó, o perder un año porque se enfermó, o está embarazada, en fin, cuántas cosas, pero después siguió, continuó. Y al final pasaron los años, se gradúa. ¿Y qué hace la universidad? Ya no le va a dar un carnecito de estudiante, ya le va a dar un diploma donde dice médico, graduado.
reconocido no solo en la universidad, sino en todo el país, en todo el mundo, como un médico graduado. Ese es el segundo sello. Nosotros llevamos la vida cristiana y a veces cuesta mucho trabajo ser cristiano. Porque tenemos un enemigo que nos hace la vida de cuadritos, la vida imposible. Pero, ¿qué dice el Evangelio del Señor? Marcos 13:13. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Perseverar hasta el fin significa que al final de nuestra vida cristiana, el Señor nos pone el sello del Dios vivo para salvación eterna. Y entonces, a los que en la última generación va a estar sellada, pero va a estar viviendo el tiempo de angustia, la caída de los juicios de Dios en las 7 plagas postreras, va a estar pasando por tremenda tribulación y no va a saber que está sellado, pero está sellado para salvación eterna. Y los muertos están sellados también, pero no saben nada, porque están muertos. Pero el Señor está sellando en estos momentos a los muertos y pronto va a comenzar con el sello a los vivos. Espero que con esta aclaración de los 2 sellamientos, ustedes tengan una idea clara de cómo funciona en la vida cristiana. Hay 2 sellamientos, uno comenzando la vida cristiana y otro al final, porque Dios tiene que hacer un análisis exhaustivo para ver si cada uno de nosotros ha reunido los requisitos mínimos para ser una persona más del reino de los cielos. Que Dios nos bendiga y que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos confirme todos los días para que en nuestro nombre quede allí escrito en el libro de la vida por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos en